Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 20 de agosto del 2019 y esta es ya la transmisión número 50 del contenido ciberterritorio informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de corte informativo puesto a su disposición para que ustedes hagan un ejercicio de tesis, síntesis, tesis, antítesis y síntesis, construyendo su propio punto de vista sobre los acontecimientos de la realidad nacional en este México del 2019. Damos la bienvenida a quienes se comienzan a incorporar a la transmisión. Banner Retana Vaz, Ángeles Dávalos, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todas y todos quienes se vayan incorporando en el transcurso de la transmisión y nos regalen como siempre el amable favor de su presencia. Vemos ahí los likes, los corazones. Gracias Ángeles, que nos está acompañando en la transmisión siempre de manera muy entusiasta. Gracias a todas y todos quienes se vayan incorporando en el transcurso de la emisión. Pues tenemos desde luego mucha información para comentar con ustedes. La verdad es que ha sido estos días. También Banner Retana Vaz nos regala sus likes. Muchas gracias. Estos días que no nos hemos visto pues han sido de muchísima información, de mucho movimiento, de mucho revuelo. Y desde luego, bueno, también esto tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo de una sociedad cada vez más dinámica como la mexicana, cada vez más participativa, más consciente. Ha habido una transformación no solo en términos políticos, gubernamentales, sino también y fundamentalmente desde hace tiempo en términos sociales. Y esto pues nos pone frente a una sociedad más crítica, frente a los temas fundamentales que vamos a comentar desde luego el día de hoy. Tenemos contenidos etiquetados con temas de carácter macroeconómico, económico, desde luego temas sociales, temas educativos que vamos a estar comentando, interactuando con ustedes. El primer contenido que etiquetamos para el día de hoy es el etiquetado con el hashtag recesión global. Pregunta, es interrogación, ¿existe recesión global? Hashtag, ese es el primer contenido en donde vamos a abordar qué es lo que está pasando a nivel mundial, qué es lo que está pasando en el mundo económico. Las principales economías del mundo pueden llegar en un momento determinado a una situación de recesión, a una situación de crisis. ¿Qué es lo que está pasando en contraste con la economía mexicana? Vamos a comentar algunos aspectos, algunos factores que sí pueden ser potencialmente una situación de riesgo para la estabilidad económica mundial. Y por otro lado, ¿qué es lo que está pasando con nuestro país? En ese sentido, y buenas noches también al maestro José Luis Contreras, que se incorpora a la transmisión. Bienvenidas, bienvenidos todos. Itzel Santos, muy buenas noches, gracias por el favor de su amable presencia. El segundo contenido tiene que ver con la cuestión económica en nuestro país. Hashtag inversión extranjera sigue creciendo. Y es que lo que reportan los datos duros en este primer semestre, en los primeros meses de gobierno en nuestro país, en el gobierno de la llamada 4T, lo que se observa es un crecimiento de la inversión extranjera en nuestro país, en contraste con lo que habían venido vaticinando los agoreros del caos económico, los de la bola mágica de la hecatombe económica que se venía y que se sigue viniendo y nada más no se les hace. Pues resulta ser que la confianza de los inversionistas extranjeros en nuestro país, en contraste con lo que está pasando en economías muy muy importantes a nivel internacional que vamos a comentar, pues es real, es grande, es fuerte la expectativa en lo que está ocurriendo en nuestro país y sigue llegando en ese sentido la inversión, lo cual eventualmente se tendrá que traducir en más empleos, en mayor infraestructura, en mayor situación de bienestar
para nuestro país y con ello, desde luego, el desarrollo de nuestra economía. El tercer contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag marchas contra la violencia de género y contra la corrupción. Este fin de semana en nuestro país ocurrieron dos movilizaciones importantes, una relacionada con un tema ya lamentablemente de años en nuestro país y que por lo que arrojan las cifras también a nivel mundial, pues lamentablemente no es la excepción, sigue creciendo, sigue expandiéndose la violencia de género y bueno, lamentablemente en nuestro país no es la excepción. Hubo una movilización, también hubo una serie de contrastes, de matices, hay manipulación política, hay infiltración, hay jaloneos de todo tipo, desde luego se desbordó el enojo en algunos sectores de los manifestantes. En contraste, también hubo una manifestación relacionada con el tema de la corrupción en el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, la necesidad de que se dé una transformación profunda y quizá una renovación total del Poder Judicial de nuestro país, porque lo que estamos viendo es que se están erigiendo en protectores de la llamada delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco, saboteando los proyectos de desarrollo e infraestructura más importantes del actual gobierno y dando lugar a mayor corrupción, desde luego conservando sus privilegios malsanos a los cuales no han querido renunciar a pesar de la política de austeridad impulsada por el actual gobierno en nuestro país. Pues ahí lo tenemos, hashtag marchas contra la violencia de género y la corrupción en México. Y finalmente el contenido etiquetado con el hashtag la nueva escuela mexicana. Desde la semana pasada iniciaron labores los maestros de todos los niveles educativos en el país, particularmente la educación básica, preescolar, primaria, secundaria, escuelas formadoras de docentes, y nos encontramos con un escenario que es el que nos plantea la transformación del sistema educativo nacional, la llamada nueva escuela mexicana, que hace votos por la inclusión de los sectores históricamente marginados para participar en la transformación de la educación, la construcción de la educación que necesita y que queremos para nuestro país. Y de eso vamos a estar hablando, desde luego, por supuesto, al cierre de la emisión, el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso y la acostumbrada recomendación de lectura. Pues bueno, amigas y amigos, sin más, vamos a iniciar la revisión de los contenidos el día de hoy. Desde luego les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, hashtag Ciberterritorio Informativo. Suscríbanse, compartan los videos para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Regálenos también su me gusta en los videos. Pues vamos a comenzar, amigas y amigos, y aquí tenemos el primer contenido, hashtag recesión a nivel global, es pregunta, y este contenido lo recuperamos del portal de noticias BBC News Mundo, publicado el día de hoy, hace un par de horas, y está firmado por la redacción de este medio de comunicación en su portal digital. La nota se titula Los 8 países, incluidos 2 de América Latina, que dan señales de una posible recesión global. ¿Estará México incluido en estos 2 países con probables señales de recesión económica? Vamos a ver si aquí nos encontramos. ¿La economía mundial va bien o quizá no tanto? Se pregunta la nota. El Fondo Monetario Internacional vaticinó en julio de este año un crecimiento del PIB global del 3.2% para 2019 y de 3.5% para 2020. No son cifras despreciables. Damos la bienvenida a Miri NCR, que se incorpora también a la transmisión. Sin embargo, el clima dominante en los mercados internacionales no es de satisfacción, sino de una ansiedad que se hace más profunda cada día, según apuntó un reciente estudio de la revista The Economist. El nerviosismo de los inversores se hace más visible en el comportamiento de las bolsas, pero en especial
en los tipos de operaciones que realizan. El precio del oro, un refugio por excelencia para los capitales, se encuentra en su punto máximo de los últimos 6 años. Al mismo tiempo se mantiene la demanda por los bonos gubernamentales de economías sólidas y predecibles como Alemania y Suiza, aunque ofrecen tasas de interés negativas. Y mientras Estados Unidos goza de la tasa de desempleo más baja en medio siglo y el periodo de expansión económica más largo de su historia, se multiplican las voces que anticipan el final de la buena racha. Algunas de ellas apuntan que la economía estadounidense registra desde hace 5 meses una curva de rendimiento o curva de yield invertida, un fenómeno que se produce cuando las tasas de interés de los bonos del Estado de largo plazo son más bajas que las de corto plazo y que usualmente esto anticipa el surgimiento de una crisis. Recesión parece ser la palabra de moda entre los analistas económicos, pero ¿a qué se deben estas expectativas negativas si el PIB global sigue creciendo y no ha estallado aún ninguna crisis severa? La respuesta parece estar en los problemas que presentan algunas economías clave del globo. Según la BBC Mundo, nos da cuenta de algunos de estos países. Buenas noches, Moni, Tusi, Jackson, Norma, Edith, que se incorporan a la transmisión. Bienvenidas. Gracias por acompañarnos. La primera de las economías que está en probable signo de recesión es, por supuesto, Estados Unidos, con una expectativa de crecimiento del 2.6% para 2019. A Estados Unidos parece irle bien. Dijo el presidente Trump recientemente: nuestra economía es la mejor del mundo con diferencia, el menor desempleo que se haya visto en casi todas las categorías, rumbo a un gran crecimiento después de que los acuerdos de comercio concluyan. Sin embargo, los analistas temen que la guerra comercial con China que ha declarado Donald Trump termine por impulsar al país a la recesión. Aparentemente consciente de los posibles daños colaterales de ese enfrentamiento, Trump postergó la semana pasada hasta después del próximo 15 de diciembre el aumento de aranceles previsto para productos procedentes de China. Pese a ello, el choque entre Washington y Pekín causa impactos que van más allá de estos dos países y es considerado como un elemento central que puede ser decisivo para causar una recesión económica de corte internacional. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, el tema de los aranceles, la guerra comercial entre Estados Unidos y China puede ser un detonante de esta crisis económica global y la entrada en recesión de algunas de las economías más importantes, como el caso de Estados Unidos y desde luego también China. La economía china sigue registrando una importante tasa de crecimiento del 6%, sin embargo, es la menor que ha registrado este país en los últimos 17 años. La ralentización obedece en parte a los esfuerzos del gobierno del presidente Xi Jinping de intentar que el país crezca en sectores de mayor nivel como los servicios y la alta tecnología, pero también por la reducción de los rendimientos derivados de su modelo de capitalismo de Estado, que muestra lo que algunos analistas consideran signos de agotamiento. Y bueno, aquí hay que decirlo también que si el capitalismo de Estado chino, que ha logrado tasas de crecimiento del 6%, que son sumamente grandes en comparación con otras economías, incluida la de Estados Unidos en los últimos años, muestra signos de agotamiento, ¿qué decir de la política económica neoliberal impuesta a nivel mundial en los últimos 36 años, en donde también nuestro país ha visto los resultados negativos de este modelo económico? En los últimos años, el Estado, en caso chino, aumentó su control sobre la economía en detrimento de los actores privados y la mayor parte de los nuevos créditos bancarios estuvieron dirigidos a empresas públicas. Yo diría que aquí esta es una de las claves que ha generado precisamente el crecimiento chino, en contraste con lo que puedan decir los especialistas. Además, la producción industrial cayó en julio a su punto más bajo en los últimos 17 años, algo que puede ser parcialmente atribuido a los aranceles impuestos por Donald Trump. Las medidas tomadas por Washington también han causado una ralentización de las exportaciones, lo que tiene implicaciones
para la economía mundial. Buenas noches, Esme Bellatrix, que se incorpora también a la transmisión. La tercera economía con probables signos de recesión es el caso de Reino Unido, según la nota. Durante el segundo trimestre de 2019, la economía Reino Unido se contrajo un 0.2%. Ante este fenómeno, los analistas atribuyen sus dificultades económicas a las dudas relacionadas con el proceso de salida del país de la Unión Europea, conocido como el Brexit, previsto originalmente para el pasado 29 de marzo. La promesa del actual ministro Boris Johnson de hacer realidad el Brexit el próximo 31 de octubre, haya o no acuerdo con la Unión Europea, y los actuales intentos en el Parlamento británico para evitar una salida sin acuerdo le echan más gasolina al fuego de la incertidumbre. Desde la realización del reñido referéndum en el que se decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea en junio del 2016, la libra esterlina pasó de valer 1.46 libras por dólar a 1.46 dólares por libra a 1.21 dólares por libra. Esta es la tercera economía con probables signos de recesión, según la nota. La cuarta economía en esta situación es el caso alemán, considerada la economía más poderosa de la Unión Europea. Por décadas como la locomotora económica del tren europeo, la economía alemana cayó un 0.1% durante el segundo trimestre de este año. Conocida por su gran capacidad exportadora, especialmente maquinarias, camiones y vehículos, fue precisamente en este sector donde se originó el retroceso de la economía germana, que resultó afectada por una fuerte caída de sus ventas, especialmente de las dirigidas a China. Esta situación ha llevado a algunos analistas a vaticinar que el país va rumbo a una recesión inminente. Si esto ocurriera, la cuarta economía del mundo tiene un buen superávit fiscal de 7.4% del PIB, que le permitiría disponer de fondos para estimular su economía y evitar esta recesión. La quinta economía con graves signos, en este caso sí existen graves signos de recesión, probablemente sea la próxima Grecia de la Unión Europea. Es el caso de Italia, con una deuda que supera el 130% de su Producto Interno Bruto, una economía estancada que cayó un 3% entre 2008 y 2018. Muchos creen que Italia puede convertirse en la nueva fuente de inestabilidad económica dentro de la Unión Europea, como lo fue en su momento, decíamos, el caso de Grecia. Su sector bancario, en el que tienen intereses instituciones financieras de otras partes de Europa, parece lastrado por deudas difíciles de cobrar. Mientras tanto, el sector manufacturero intenta dar la pelea, aunque con resultados infructuosos ante la competencia procedente de China. Y finalmente, amigas y amigos, en el caso de las economías latinoamericanas que muestran signos de recesión, les preguntábamos, ¿creen ustedes que se encuentra aquí México? Pues no, amigas y amigos, de las dos economías latinoamericanas con probables signos de recesión, no se encuentra México. Las economías que están en esta posibilidad son Brasil y Argentina. En el caso de Brasil, hace una década Brasil era destacado como miembro de los BRICS, un grupo conformado por las llamadas economías emergentes con tasas aceleradas de crecimiento económico. Los otros miembros eran Rusia, China, India y Sudáfrica, que superarían, según los estimados en 2050, a los países desarrollados en caso de haber mantenido su tendencia. Los resultados de esta última década, sin embargo, arrojan serias dudas sobre esa posibilidad. Nos dice Ángeles Dávalos, hay que aclarar que la posible recesión puede tener lugar en otros países, no en México. Efectivamente, en el caso mexicano no se está contemplando esta posibilidad, y esto es resultado también de del manejo adecuado de la economía económica en el nuevo gobierno. Buenas noches también a Rebe Sainz, que se incorpora a la transmisión.
En los meses previos a la elección de Jair Bolsonaro como presidente, los mercados se crearon expectativas favorables del país. Sin embargo, menos de un año después de su llegada al poder, las perspectivas de crecimiento significativo han quedado postergadas hasta 2020. Una parte sustancial de las malas perspectivas que enfrenta Brasil son consecuencia de los problemas que ocurren en otros lugares. Entre estos está la crisis económica en Argentina, su vecino y socio en el Mercosur, la ralentización del crecimiento en China, que ahora requiere importar menos materias primas de Brasil, así como los temores por la posibilidad de que también caigan sus ventas a Estados Unidos como consecuencia de la guerra comercial entre Washington y Pekín. Y finalmente, de los países latinoamericanos está el caso argentino. Tras las recientes elecciones primarias en Argentina, cuyos resultados vaticinan un muy probable regreso del peronismo al poder, la Bolsa de Valores de Buenos Aires sufrió la segunda mayor caída registrada en el mundo desde 1950. Además, la cotización de los bonos de la nación descendió hasta 54 céntimos por dólar, lo que significa que los mercados consideran como muy probable que el país incurra en un impago de su deuda. Y en el caso de Asia, también en el caso de Singapur, existe posibilidad, según los analistas, de una recesión en el horizonte próximo de la economía en aquel país, después de que en el segundo trimestre de este año su Producto Interno Bruto registrara un descenso del 3.3%. Los analistas achacan los malos resultados principalmente al descenso de sus exportaciones de bienes manufacturados, así como a la caída de las ventas como consecuencia de la disminución del turismo chino. De este modo, Singapur sería otra víctima colateral de la guerra comercial entre Washington y Pekín, mientras que en el caso argentino, los factores que parecen las dificultades económicas no empezaron necesariamente con los resultados electorales. Argentina ha estado en recesión durante el último año y registra una inflación superior al 50% durante la administración de Mauricio Macri. Entonces, amigas y amigos, pues estas son en realidad a nivel mundial las economías con probables signos de recesión, todas ellas desatadas en buena medida por el conflicto económico entre Estados Unidos y China, y sorpresivamente México no aparece, no está contemplado como una de las probables economías a entrar en recesión, en contraste con las llamadas fake news de los agoreros de la hecatombe económica en nuestro país, que un día sí y otro también se han dedicado a señalar que existen rasgos de recesión, de crisis, de deterioro económico, cuando lo que estamos viendo es que a nivel internacional no es nuestro país uno de las probables economías en esta situación. Desde luego, el conflicto entre las potencias Estados Unidos y China pueden tener efectos, pero también hemos dicho acá en otras emisiones que las reservas internacionales y el manejo adecuado de la economía interna, aunado a la confianza de los inversionistas, es un elemento que puede llevar a sortear a nuestro país algún embate derivado de las crisis de la crisis económica a nivel global. Y en ese sentido, amigas y amigos, el segundo contenido precisamente relacionado con lo que está pasando en nuestro país en materia económica, en contraste con lo que están pasando en estas economías en probable recesión a nivel mundial. Nos dice Ángeles Dávalos: ha habido mucha fake news acerca de una recesión en nuestro país, evidentemente noticias propagadas por miembros de la oposición al gobierno actual, efectivamente, y también miembros de la élite financiera nacional e internacional, que evidentemente han visto disminuidos sus privilegios, afectados sus intereses, y son quienes tratan de generar a través de noticias falsas incertidumbre en el mercado interno y el mercado extranjero. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos. Buenas noches también a Mari Price, a Franquita Franco, que se incorporan a la transmisión. Bienvenidas, gracias por el amable favor de su presencia. Vamos al segundo contenido relacionado con esto precisamente. Itzel CG, Eli Torres, buenas noches, bienvenidas. Etiquetado con el hashtag inversión extranjera en México sigue creciendo. Esta noticia la compartimos
del portal de noticias digital Revolución 3.0, publicada el día de hoy y firmada por la redacción del portal. La nota se titula: Inversión extranjera directa crece 1.5% durante el primer semestre de 2019 respecto a lo que fue el mismo periodo del año pasado, durante 2018, al cierre de la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto. En este caso se captaron ahora, durante este primer semestre del gobierno actual, 18.102 millones de dólares. En los primeros 6 meses hubo un aumento en los rubros de reinversiones y nuevas inversiones en nuestro país. La inversión extranjera directa creció entonces 1.5% durante el primer semestre de 2019 y captó 18.102 millones de dólares según las cifras preliminares dadas a conocer por la Secretaría de Economía. El monto total es resultado de la diferencia entre 24.063 millones de dólares registrados como flujos de entrada y 5.961 millones de dólares de salida. Es decir, aquí también muchos de los agoreros de la supuesta hecatombe económica en el país habían dicho que la inversión extranjera, que los inversionistas estaban llevándose su dinero. Pues lo cierto es que ha entrado mucha más inversión de la que eventualmente haya podido salir por parte de los especuladores. Durante el primer trimestre se captaron 10.161.9 millones de dólares, lo que representó un incremento de 7% con relación al mismo periodo del año pasado. En los primeros 6 meses hubo un aumento en los rubros de reinversiones y nuevas inversiones, aunque el ajuste posterior de las cifras podría modificar este resultado, precisa el comunicado. Se detalló que el 37.9% de la inversión extranjera directa vino de Estados Unidos, lo que demuestra que sigue siendo el primer socio comercial de nuestro país, seguido de Canadá con el 15.4%, España con el 11.1%, Alemania 6.5% y Bélgica con el 4.1%. Y aquí hay que decirlo también, China ha mostrado mucho interés en invertir en nuestro país, lo cual puede generar que entre un inversor mayor de las dimensiones de los Estados Unidos, que es actualmente nuestro principal socio comercial. Desde luego esto ha sido detenido por el conflicto económico entre estas dos naciones, Estados Unidos y China, pero eventualmente podría haber también inversión de aquel país. La dependencia expuso, la Secretaría de Economía, que la inversión extranjera directa provino de 3.104 sociedades con participación de capital extranjero, 1.558 contratos de fideicomisos y 18 personas morales extranjeras. Las manufactureras ocupan el primer lugar con 42.8% y después se encuentran el comercio con 12.9% y servicios financieros de seguros con 9.9%. También se sumó lo aportado por la minería con 5.9%, aquí, aunque ahí hay que revisar el tema del impacto medioambiental. La actividad minera ha tenido a nivel internacional y en nuestro país no es la excepción un impacto muy nocivo en el medio ambiente. Habría que revisar de qué manera regular a esta industria. La generación de energía eléctrica, agua y gas con 5.5% de inversión, información en medios masivos con 5.4% y otros sectores que captaron el 17.6% de la inversión. La Secretaría de Economía finalmente aclaró que los montos reportados únicamente consideran inversiones realizadas y formalmente notificadas ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, por ello el carácter preliminar y que pudieran sufrir actualizaciones en los trimestres sucesivos. Buenas noches, Eli Torres, Itzel CG, Ale Santos, que se incorporan a la transmisión, Moni Martínez, muy buenas noches, gracias por el amable favor de su presencia. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, mientras que existen signos de recesión a nivel internacional en las principales economías del mundo, en nuestro país la inversión sigue en aumento, la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros sigue en aumento y esto eventualmente se tendrá que traducir en mayor infraestructura, creación de empleos, generación de desarrollo, crecimiento y distribución de la riqueza en nuestro país, sobre todo en los sectores
más desfavorecidos de la población, el sureste particularmente en nuestro país, que históricamente ha sido abandonado y que de propia voz recientemente tuvo la oportunidad de visitar y cotejar que efectivamente el sureste mexicano necesita inversión, necesita crecimiento. No puedo pensar en ninguna de las comunidades que visité en mi recorrido por el sureste que haya quien se resista, por ejemplo, a una obra como el Tren Maya. Las comunidades van a recibir empleo, inversión, infraestructura. Evidentemente estas comunidades estarán a favor y verán con buenos ojos inversiones de esta naturaleza, proyectos de esta naturaleza. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, y con esto cerramos el segundo contenido de la emisión del día de hoy. Vamos ahora al contenido etiquetado con el hashtag marchas contra la violencia de género y la corrupción. Y es que decíamos que el fin de semana pues ocurrieron estas movilizaciones frente a temas, a problemas de carácter social que ya tienen un tiempo en nuestro país y que lamentablemente pues exigen de todos los actores, tanto políticos, gubernamentales, la sociedad civil, pues de hacer un esfuerzo coordinado, un esfuerzo colectivo para atender, para encontrar alternativas de solución a estos graves problemas. Por un lado, la violencia de género, los índices de violencia de género en el país, y por otro lado, la corrupción, en este caso, en el Poder Judicial. Pues los ciudadanos se movilizaron y vamos a ver, en el primer caso recuperamos una nota del portal digital de información Izquierda Revolucionaria. Esta nota está publicada el 17 de agosto y está firmada precisamente por el portal por la redacción de este portal. La nota se titula El capitalismo y el patriarcado no caerán solos. Unidas, unidos, así dice el encabezado y me parece importante plantearlo así. Hombres y mujeres, unidas, unidos, organizadas, organizados, lo tiraremos. Y es que es importante aquí una agenda inclusiva de todos los sectores, sin distinción de género, sin distinción de ideologías. Por el contrario, sumarnos todos para coordinar esfuerzos en el combate a un problema tan terrible, tan lacerante, tan fuerte como es el de la violencia de género a nivel mundial y particularmente en el caso de nuestro país. Nos dice Ángeles Dávalos, y también debemos mencionar que la gente del sureste está esperando con mucho entusiasmo el proyecto del Tren Maya. Sí lo comentamos en relación a la nota anterior, efectivamente, y lo señalamos. Gracias, Ángeles Dávalos. Y bueno, continuamos aquí. La nota dice: la manifestación del día viernes en la glorieta de Insurgentes no es nuestra interpretación, son manifestaciones que ellos mismos dijeron. Efectivamente, la manifestación del día viernes en la glorieta de Insurgentes de la Ciudad de México tuvo una asistencia maravillosa. Miles de jóvenes y trabajadoras se dieron cita para seguir luchando contra todas las expresiones del machismo. Esto demuestra cómo el movimiento crece cada día en México y en todo el mundo. Y aquí hay que decirlo, el movimiento feminista contra la violencia de género es un movimiento de carácter internacional y nos compete a todos, hombres y mujeres, niños y niñas, personas, adultos mayores, hombres y mujeres por igual. Todas fuimos con mucho entusiasmo y convencidas de lo justo de nuestras demandas. Sin embargo, y aquí el matiz, la reflexión importante que me parece recuperar, es importante analizar a profundidad lo que ocurrió al final de la movilización. ¿Contra qué nos manifestamos? ¿Contra los feminicidios, las violaciones, el acoso y todo tipo de violencia machista? Pero también por la rabia acumulada durante años de los gobiernos de derecha que solo benefician a una minoría y para el resto de la población únicamente dejan salarios bajos, amplias jornadas, transporte público peligroso y deficiente, empleos precarios y un largo etcétera. Desde Letras Libres y Combativas se hace un llamado a centrarnos en el problema de fondo y buscar métodos adecuados para alcanzar nuestros objetivos.
La asistencia de tantas mujeres expresa la necesidad de esta lucha por detener la violencia que se sufre y obtener justicia. Y aquí un primer elemento, amigas y amigos. Esta es una lucha de todas y de todos, sin distinción alguna, sin discriminación, y en donde la violencia evidentemente no cabe. Al contrario, hay que sumar esfuerzos, hay que construir agendas en común, y esa es la intención de este contenido. Evidenciar la agenda en común que existe entre la lucha contra la violencia de género y la lucha contra la corrupción, la lucha contra la discriminación, la desigualdad, los problemas de fondo que nos convocan a la sociedad mexicana, que llevaron a la transformación de la vida pública del país, a la participación histórica en las urnas, a el cambio de régimen por la vía democrática, pacífica, electoral, y en este caso que nos puede llevar en comunión a la atención de problemas fundamentales que afectan a nuestra sociedad, como la violencia de género, como la corrupción, es lo que debe de poner el acento, centrar la mirada y tener altura de miras. Lo que nos convocan son los problemas fundamentales de la sociedad, no a la división, no a la manipulación, no a la cooptación politiquera de las luchas y las causas justas de la sociedad mexicana. Y esta es la primera reflexión a la que hay que llegar. Ahora la pregunta es, ¿cómo organizarnos mejor? Y la respuesta es tan importante como la causa por la que se lucha. ¿Cómo evitamos que nuestro movimiento sea usado? Y esto es muy importante porque sí ocurrió. Hubo infiltrados, hubo manipulación y la difusión mediática de la marcha fue sumamente tendenciosa. ¿Cómo evitar que el movimiento sea usado por los intereses de la derecha? Y ahí fue muy claro, desprestigiándolo y empleándolo como carne de cañón en su afán por recuperar el control de la Ciudad de México y al mismo tiempo cómo conseguir justicia. La derecha y sus medios de comunicación pretenden llevar, y esto hay que subrayarlo, al gobierno de Claudia Sheinbaum a un callejón sin salida. Si impone mano dura al movimiento, bajará su credibilidad. Si no lo hace, demostrará su incapacidad para gobernar. Y en medio de la disputa, nuestro movimiento, dice la nota, comprometiendo su legitimidad ante las acciones de provocación. Esto es muy, muy importante. He visto un debate también interesante y necesario en la sociedad mexicana, tanto en la vida cotidiana, en los espacios públicos, como en la esfera digital, sobre estos acontecimientos. Lo importante es que estamos hablando de ello. El segundo punto es, ¿qué es lo que se tiene que ponderar? ¿Cuál es la agenda en común que podemos construir como sociedad mexicana frente a este y otros problemas? Y a partir de ello avanzar sin caer en la trampa de la violencia, sin caer en la trampa de la provocación, de la manipulación o del juego político de algunos que quieren sacar raja precisamente política de estas circunstancias y de estos problemas que nos duelen y nos ocupan a todos, hombres y mujeres de una sociedad como la nuestra. Damos la bienvenida, buenas noches a Nat MBS, Meli Alcántara, Rose Martínez, Ángeles Dávalos nos dice, así es, la legitimidad de estas manifestaciones tan importantes queda desvirtuada cuando se infiltran grupos de provocadores, efectivamente. Y hay que preguntarnos quiénes los infiltraron, con qué intención. Evidentemente lo que se quiere es golpeteo, jaloneo y generar incertidumbre, miedo, desconfianza en la sociedad mexicana. El movimiento dice, pero nuestro movimiento, dice la nota, no es títere de nadie. Y debemos continuar con las manifestaciones en las calles, por supuesto. La libre manifestación, la organización social es un derecho y además es una obligación ejercerla como ciudadanos frente a este y otros problemas. Y también es una obligación del Estado mexicano garantizarle. En ese sentido, la postura del gobierno mexicano, tanto a nivel local como federal, es no a la represión y respeto estricto a la libertad de expresión, a la libre organización y manifestación pública
de las ideas. Dice la nota, no nos movilizamos por gusto, sino porque es la única manera con la que lograremos las demandas. Gobierne con quien gobierne, los derechos se defienden. Pero necesitamos mejor organización, convocar a movilizaciones con cordones de seguridad para evitar infiltraciones, trazar rutas del recorrido e impedir acciones que abran la puerta a la provocación. La rabia y el hartazgo es demasiado. Por ello debemos ponerle energía o utilizarlo como energía donde se obtengan los resultados. La movilización constante, cada vez más amplia y organizada, sumando sectores y no segregándolos. Esto es muy importante. Nos rehusamos a las convocatorias únicas de mujeres. En esta batalla necesitamos a nuestros compañeros de clase que respetuosa y solidariamente están con nosotras en esta lucha. El método de destrucción de la infraestructura, la mayoría pagada por nuestros bolsillos, usada y reparada por nuestros compañeros de clase, no solo no amplía la lucha, sino que la inhibe, dejándola en manos de unas y de unos cuantos, la debilita, la aísla. La derecha busca separar de diferentes formas a todos los oprimidos para golpearlos más duramente. Libres y combativas, el Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria y todas las organizaciones que se sumen, daremos la batalla por mantener la lucha en las calles y la unidad del movimiento junto con otros sectores también oprimidos por este sistema capitalista y sus instituciones machistas, contra el capitalismo y el patriarcado, unidad del pueblo trabajador. Ahí lo tienen, amigas y amigos. Esta postura me parece de lo más importante resaltarla porque precisamente este es el meollo del asunto. Hay muchos temas que afectan a una sociedad como la nuestra y estos temas deben de ser la agenda común de la sociedad mexicana, más allá de posturas políticas, más allá de filias y de fobias. Lo importante es construir una agenda ciudadana, una agenda social en común, a partir de la cual se coordinen esfuerzos, coordinemos todos esfuerzos para colocar en la agenda política, en la agenda pública, los problemas que nos están flagelando y también coordinar alternativas o la búsqueda de alternativas de solución desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones civiles, desde los espacios públicos, desde la coordinación de esfuerzos con las autoridades. Nadie estamos de acuerdo con el incremento, el crecimiento de la violencia de género, como tampoco de la corrupción. En ese sentido, construyamos una agenda conjunta, basta de división, no a la trampa de la violencia y sí, en cambio, a la participación activa de la sociedad mexicana, una sociedad que está despertando, que cada vez es más activa, que cada vez es más crítica. Pues aprovechemos esto y construyamos. Por fortuna, no existe una vena represora en el gobierno actual. Preguntémonos qué hubiera pasado, por ejemplo, si esta manifestación se hubiera dado en el Estado de México, que por cierto es el estado con mayor índice de violencia de género en el país. ¿Qué hubiera pasado si esa manifestación se hubiera realizado en aquella entidad gobernada por el Partido Revolucionario Institucional? Entonces, aprovechemos esta circunstancia política, aprovechemos el despertar de la sociedad mexicana y construyamos una agenda ciudadana de y para las y los mexicanos que nos permita coordinar esfuerzos ciudadanos y con las autoridades para atender los problemas que nos aquejan como país, como sociedad. Bienvenida Rose Martínez, Yasmín Flores, Ivonne Porras, Carla Rodríguez, maestra Raquel Bárcena. Desafortunadamente, nos dice Ángeles Dávalos, ese suceso ha dividido las opiniones de la sociedad, pero hoy más que nunca debemos de estar unidos. Y aquí el llamado de la nota que recuperamos es un llamado desde la conciencia de clase. Todos somos pueblo, pueblo trabajador, hombres y mujeres que necesitamos coordinar esfuerzos para enfrentar juntos como sociedad y con el gobierno los problemas que nos están aquejando. ¿O no? ¿Estamos en contra todas de la violencia de género? ¿No estamos todas en contra de la corrupción? Pues ahí está la posibilidad de construir agendas en común. Y en complemento a este contenido, amigas y amigos, recuperamos la nota del periódico La Jornada, publicada
el día de hoy, el día domingo, 18 de agosto, titulada Poder Judicial debe sintonizarse con la Cuarta Transformación. Esto lo dice el padre Solalinde. El Poder Judicial Federal debe escuchar las demandas del pueblo y dejar de estar al servicio de la oligarquía. Así lo afirmó el sacerdote Alejandro Solalinde luego de participar en una marcha para exigirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación combatir la corrupción. Basta de influyentismos, basta de privilegios, basta de impunidad. Este es otro problema, otro flagelo que está afectando duramente a la sociedad mexicana. Por un lado, la violencia contra las mujeres, por otro lado, la corrupción. ¿Cuántos jueces, por ejemplo, no han dejado libres a agresores de mujeres? Agresores que son familiares, que son vecinos, que son compañeros de trabajo, violadores, jefes, hostigadores, golpeadores de mujeres que han sido también dejados libres, dejados impunes por el Poder Judicial en un país como el nuestro. Este es otro de los temas que hay que considerar, amigas y amigos, y no perderlo de vista. Sorpresivamente, por ejemplo, esta marcha no tuvo la cobertura mediática que sí tuvo la marcha del viernes. Y lamentablemente la marcha del viernes tuvo una cobertura mediática sumamente tendenciosa, es decir, se buscó darle foco a el tema de la violencia, al tema del miedo, del terror, de los actos de provocación, poniendo en un papel secundario el tema central, que es el tema del rechazo, de la condena a la violencia de género. Entonces, de alguna manera, aunque se difunde mediáticamente, se invisibiliza el problema. Y por otro lado, en el caso de la marcha contra los jueces corruptos, la impunidad en el Poder Judicial, lo que se hace es que se invisibiliza mediáticamente. Entonces, es justo este y otros temas en donde la sociedad mexicana tenemos que estar muy atentos, coordinar esfuerzos, participar, convocar sin fragmentación, sin discriminación a los distintos sectores para poder articular esfuerzos y enfrentar juntos estos y otros problemas que nos aquejan. Pues bueno, ahí lo tenemos, amigas y amigos. Dice, bienvenida Luz Arendi Alcántara. Rose Martínez nos dice, estoy de acuerdo en manifestarnos, pero no de las agresiones y destrozos. Debemos de ser escuchadas y escuchados como sociedad. Ángeles Dávalos, puedo compartirte que estuve en la marcha del Poder Judicial y fuimos más de 4,000 personas, nos dice, pero los medios dijeron que éramos 400. Entonces, aquí fíjense qué papel juegan los medios tradicionales de comunicación, qué papel juega la derecha en esta idea de sembrar con una manifestación legítima el terror a través de los medios y por otro lado invisibilizar a través de los medios y reducir el impacto, la trascendencia de una manifestación social también tan importante como la que se llevó el domingo, igual que como la que se llevó el viernes en la Ciudad de México. El también director Alejandro Solalinde del albergue Hermanos en el Camino afirmó que asistió a la marcha contra el Poder Judicial, la corrupción del Poder Judicial, no como convocante ni organizador, sino solo porque consideró que es un tema que debe atenderse y una causa a la cual hay que apoyar. Durante una manifestación ante la puerta principal de la sede central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Solalinde expresó: el último poder que falta de verdad en sintonizarse con nuestra cuarta transformación es el Poder Judicial. Pero el Poder Judicial ha estado al servicio de la oligarquía. Lo siguen manejando esas personas ricas que le tienen que pagar los amparos para que se detengan la marcha del pueblo. Pero esto no va a suceder. Nosotros debemos decirle a este poder que el pueblo está por encima de él y que hay mecanismos legales para ponerlos en su lugar. La marcha inició en el Palacio de Bellas Artes y terminó después del mediodía ante la Corte. Fue convocada por el grupo que encabeza Armando Monter, quien a principios de este año mantuvo un plantón durante 8 días bloqueando la entrada principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Por un lado, es importante frente al tema de la violencia de género, frente al tema de la corrupción en el Poder Judicial, ejercer la libertad de expresión, ejercer la libertad de organización y manifestación pública, aprovechar los medios digitales
difundir información en los espacios públicos también, sensibilizar a otros sectores de nuestra sociedad y aprovechar también los canales existentes de diálogo, de comunicación con las autoridades locales y federales para construir espacios de discusión, para construir de manera conjunta agendas y alternativas de solución frente a estos problemas. Hay una comisión en el Congreso, en la Cámara de Diputados, especializada en los temas de violencia de género, sesionaron en estos días. Habría que buscar el contacto, el intercambio con los legisladores a partir de esta agenda en común y de esta articulación de esfuerzos de la sociedad organizada para buscar las alternativas. Se entiende que hay enojo, pero preguntémonos de qué manera el ir a destruir los espacios públicos o agredirnos entre ciudadanos va a resolver el tema de la violencia o va a resolver el tema de la corrupción. Entonces necesitamos articular esfuerzos y buscar la coordinación de los distintos sectores, sociedad y gobierno, para encontrar las alternativas a los problemas que nos aquejan a todos. Dejemos de lado aquellos mezquinos medios de comunicación y oposición política que se frota las manos cada vez que hay un problema para que este estalle, se le salga de las manos a la sociedad, se le salga de las manos al gobierno y se siembre el caos, la incertidumbre, el miedo, a partir del cual ellos vuelvan a posicionarse. Dejemos de lado a esas lacras, a esos oportunistas y trabajemos juntos como sociedad madura, crítica, en los problemas que nos aquejan. Pues con esto cerramos este tercer contenido, amigas y amigos, y ya estamos al cierre de la transmisión. Bienvenida Nayeli García Castro, María Fernanda, también Patricia Guzmán, que se incorporan a la transmisión. Les invitamos a ver en la repetición y en el canal de YouTube el video completo. Pues bueno, vamos con el último contenido, amigas y amigos, etiquetado con el hashtag Nueva Escuela Mexicana, y este contenido lo recuperamos del portal de contenidos editoriales, educativos, Educación Futura. Este es un contenido publicado el 16 de agosto, firmado por el maestro normalista Rogelio Javier Alonso Ruiz. Y dice así la nota: del 12 al 14 de agosto de este año se llevó a cabo en las escuelas de educación básica del país el taller denominado Hacia una Nueva Escuela Mexicana. ¿Qué comentarios hay? Sabemos que nos acompañan muchos maestros y que vivieron de manera directa. Nosotros también lo vivimos, aunque la estrategia estuvo dirigida a educación básica, también la estuvimos realizando la semana pasada en las escuelas normales, particularmente en el caso de la escuela en la que trabajo, la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Del 12 al 14 de agosto de este año se llevó a cabo en las escuelas de educación básicas del país el taller denominado Hacia una Nueva Escuela Mexicana. El propósito general de acuerdo con su guía de trabajo, apuntó hacia la reflexión sobre las modificaciones normativas en materia educativa y los cambios en el aula, la escuela y el sistema para brindar un servicio educativo que tenga repercusiones para la transformación social. El trabajo se organizó de modo que conformara un espacio de diálogo y construcción colectiva. El desarrollo del taller dejó entrever aspectos positivos y negativos. A ver si nos ayudan con sus comentarios, amigas y amigos, sus experiencias, qué opinan, cómo vivieron este taller, esta estrategia de inducción a la llamada Nueva Escuela Mexicana. Bienvenido Rulo Cerati, Luis Ramsés López, gracias por incorporarse a la transmisión. Desde un principio, mediante un video que la guía de trabajo proponía, el secretario de Educación advirtió que la construcción de la fundamentación de la nueva escuela mexicana sería un proyecto colectivo con todo el magisterio nacional, y este es un punto a favor, sobre todo cuando hemos venido históricamente de una imposición de carácter vertical de la política educativa, de los planes y programas de estudio, en donde los actores históricamente marginados son los maestros, los padres de familia, los alumnos. Pues ahora se está apuntando, y desde meses atrás, con los foros de discusión, de consulta, de participación de padres de familia, alumnos, maestros, especialistas,
los foros de discusión ciudadana y pública de la legislación en materia educativa en la Cámara de Diputados, pues ha sido un espacio abierto, incluyente desde ya para la construcción del nuevo proyecto educativo. En estos videos que vieron seguramente en la capacitación, el secretario de Educación advirtió que la construcción de la fundamentación de la nueva escuela mexicana pues sería un proceso, decíamos, colectivo con todo el magisterio nacional. Así pues, en el primer acercamiento de esta nueva propuesta, los docentes no encontraron un referente explícito de la misma, aunque sea de manera muy general, y tuvieron que sintetizarlo de entre propuestas legislativas, reportes de acciones gubernamentales y narraciones de experiencias, entre otros elementos. Lo anterior pudo ser motivo de alegría en el caso, por ejemplo, de las sesiones de trabajo en la Nacional Educadoras. La mayoría de las expresiones de los maestros fue de esperanza, de agrado, de una expectativa positiva sobre lo que será el arranque y la construcción conjunta de este nuevo proyecto educativo. Nos dice Nayeli García Castro, y vamos a ver aquí, es una propuesta que nos hizo ver lo que debería ser la realidad, no me despliega el comentario, de las escuelas y el compromiso de cada docente. Perdón que no lea completo el comentario porque no me está permitiendo desplegarlo, pero bueno, vamos a tratar de verlo más adelante. Efectivamente, nos dice Ángeles Dávalos, sí, ahí estuvo el padre Solalinde. Bueno, esto nos lo decía en relación al contenido anterior. Ceci Caballero, bienvenida. Linca Ponte, que se incorporan a la transmisión. Bueno, pues a ver si nos regalan, igual que Nayeli García Castro, sus comentarios en torno a el taller de inducción a la nueva escuela mexicana, que es el contenido con el que estamos terminando. Ya no lo desplegó. Nos dice Nayeli García Castro, es una propuesta que nos hizo ver lo que debería ser la realidad de las escuelas y el compromiso de cada docente desde la revalorización debíamos adquirir para la transformación hacia una nueva escuela mexicana. Este es un aspecto muy importante y que me parece que junto con la inclusión es un tema central en la nueva propuesta. La revalorización del magisterio, la puesta en el centro del alumno y del maestro, no desde una perspectiva punitiva, sino desde una perspectiva de reconocimiento a la figura, el saber, el conocimiento, la experiencia de los docentes, las necesidades de los alumnos desde una perspectiva inclusiva, y desde ahí construir todos juntos, maestros, alumnos, padres, familia, sociedad y autoridades educativas en su conjunto, lo que será el nuevo proyecto educativo. Evidentemente, en materia legislativa hacen falta la publicación de las leyes secundarias, los comos, pero bueno, ya hay espacios, ya hay foros en la Cámara y otras organizaciones. Aquí mismo en Educación Futura hay una invitación el próximo jueves. Se va a transmitir en vivo una discusión de especialistas en materia de lo que será la promulgación de las leyes secundarias para la educación. Pues bueno, ahí está el tema. Decíamos aquí, el trabajo se organizó de modo que conformara un espacio de diálogo y construcción colectiva. Así pues, en el primer acercamiento a esta nueva propuesta, los docentes no encontraron un referente explícito. Decíamos, lo anterior puede ser un motivo de alegría si es que en realidad se trata de un intento de construcción participativa. Esa es la apuesta. Pero incluso de preocupación, dice aquí el artículo, extrema al poder ser un síntoma de improvisación o falta de rumbo. Solo el tiempo dará la respuesta, pero sin duda es loable que se intente superar las épocas pasadas de imposición, decíamos. Y bueno, pues el tiempo, la experiencia y el trabajo, la articulación de esfuerzos que se logren conformar también en este sector que es el educativo, pues será lo que dará la respuesta con el tiempo. En el contenido del taller de capacitación se advirtieron situaciones que parecen estar fuera de lugar. Por una parte, al hacer referencia a las torpezas de la administración pasada, yo no las vería fuera de lugar. Me parece que es un punto de partida importante y hay que enfatizarlo, sobre todo después de la campaña de linchamiento político, mediático, laboral y social que sufrió el magisterio en el sexenio pasado por la llamada
la mal llamada reforma educativa. Por una parte, al hacer referencia a las torpezas de la administración pasada, parece que no lleva a nada en este momento. Yo creo que sí, la memoria histórica desde luego es importante. Después de la apabullante manera en que fue derrotado el régimen de gobierno anterior, seguir apuntando el dedo hacia pocos efectos favorables puede tener. Pues lo cierto es que hay mucho olvido, hay mucha falta de memoria. Entonces, en materia educativa y en otros ámbitos es importante recordar de dónde venimos, qué hemos padecido durante las últimas décadas y hacia dónde vamos, y también cuáles son las consecuencias de lo que hemos vivido en otros momentos de la historia reciente. Bueno, por otro lado, parece que un taller de capacitación no es el espacio adecuado para que se promuevan las acciones gubernamentales en materia educativa, tal como se hace en el anexo 2 de la guía de trabajo. ¿En qué contribuye esto a capacitar a los maestros?, se pregunta el compañero Rogelio Javier Alonso Ruiz, que decía: finalmente, aunque no es de ninguna manera despreciable la apertura al diálogo y la participación, quizá un taller de capacitación previo al inicio de un ciclo escolar no sea el escenario ideal para la construcción de sugerencias para el trabajo legislativo en materia educativa que se aproxima en el país, sin que esto signifique una añoranza por las épocas de imposición. Aquí es importante, nuevamente decíamos, recordar cómo se hacían las cosas anteriormente. En ese sentido, amigas y amigos, no sé ustedes, pero yo sí prefiero la incertidumbre con la posibilidad de construir en conjunto con mis compañeros maestros, con los alumnos, con los padres de familia y con las autoridades educativas, la escuela, la educación, el alumno, el maestro, el estudiante que queremos construirlo, discutirlo, analizarlo, el currículum que necesitamos, los programas educativos, qué ponderar para una sociedad como la nuestra. Yo prefiero ese escenario de incertidumbre, de apertura, de diálogo, de comunicación, a el escenario de la certidumbre por la imposición. Esto es lo que vas a hacer, esto es lo que vas a dictar, esto es lo que vas a reproducir, y a ti lo único que te toca es aplicar. Eso era lo que pasaba, eso es lo que ya no está pasando. A muchos les genera miedo, a muchos les genera desconfianza, a otros nos genera esperanza, motivación. Pues bueno, habrá que ver y habrá que participar de manera activa para pasar de ser espectadores a protagonistas del cambio educativo. En conclusión, dice la nota, debe valorarse positivamente el hecho de que la capacitación que se ofreció a los maestros de educación básica haya buscado la reflexión y la sensibilización en torno a temas trascendentes como la educación inclusiva, el aprendizaje significativo y la equidad educativa a través, por ejemplo, de la regionalización, entre otros. Las actitudes favorables hacia estas ideas sin duda representan el primer paso para lograr cambios. Por tanto, resulta acertado que la capacitación haya iniciado enfocándose en esto, aunque es poco realista suponer que durante el tiempo disponible se pudo haber efectuado una capacitación de corte técnico sobre estos asuntos. El trabajo realizado queda a deber en cuanto a la manera de instrumentar los ideales que se fomentaron en los profesores. Por ejemplo, seguramente habrá docentes que se fueron convencidos de la importancia de la inclusión, pero simultáneamente tengan dificultades para efectuar adecuaciones a su planeación didáctica y así ofrecer un servicio inclusivo. Esto probablemente sea cierto, pero en todo caso abre en esta arista y en otras la posibilidad de discutir una agenda de profesionalización pertinente, adecuada para cada nivel, para cada contexto y para cada profesional de la educación en lo individual o en lo colectivo. Habrá que esperar momentos posteriores para que, además de la esfera actitudinal, la capacitación atienda aspectos teóricos y procedimentales, igualmente importantes para lograr los cambios que se plantean. Los profesores del país se encuentran próximos a emprender la construcción de un plan de mejora continua escolar, ya no la llamada ruta de mejora, ahora plan de mejora continua escolar, que orientará el rumbo de los planteles educativos incluso por varios años en el marco de la nueva escuela mexicana. Queda la duda, por tanto, si este era el momento para brindar una capacitación más completa, considerando que la capacitación se concibe como una acción mediante la cual, y abre comillas,
El personal adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo y modifica sus actitudes frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente laboral. Esta es una cita insertada en el texto de Chiavenato 2009, citado por Bermúdez en 2015, página 7. Queda claro que lo ofrecido a los docentes de educación básica busca, previo al inicio del ciclo escolar, es apenas una parte de un proceso mucho más amplio. Y bueno, ahí está, amigas y amigos. En el caso de las escuelas normales, pues hay que decirlo, hemos venido trabajando en un foro, primero local en cada institución, luego a nivel regional, después a nivel nacional. Ya regresaron los acuerdos del Congreso Nacional para el fortalecimiento de las escuelas normales. Estamos también en la expectativa de lo que serán las leyes secundarias, de lo que será el programa de fortalecimiento a las escuelas normales, que ya está planteado en la ley y que eventualmente tendrá que ser dado a conocer a más tardar en noviembre de este año. Ahí tenemos la expectativa de aspectos relacionados con los programas de profesionalización, de fortalecimiento de infraestructura, del tema de la autonomía para las escuelas normales, de la profesionalización para los formadores de docentes. Y bueno, hemos estado trabajando en ese sentido también durante los últimos meses y esperamos en breve tener noticias ya para iniciar de manera mucho más activa el proceso de transformación, en este caso en las instituciones formadoras de docentes, como parte de la nueva ruta, del nuevo proyecto educativo denominado la nueva escuela mexicana, que si me lo preguntan en lo personal, para mí la nueva escuela mexicana es el horizonte, es la utopía a la cual, en comunión y derivado del diálogo y de la escucha activa, tenemos que acordar caminar. Todos los profesionales de la educación, todos los estudiantes de este país, todos los padres de familia y la sociedad en su conjunto. La nueva escuela mexicana es la utopía educativa a la cual queremos caminar. Y en el camino, en el sendero que habremos de transitar, encontraremos el nuevo proyecto educativo, la escuela, los maestros, la educación que queremos para nuestros niños, para nuestros jóvenes y para la construcción y también la atención y solución de problemas sociales tan importantes, por ejemplo, como la violencia de género. ¿Sí? En este nuevo proyecto educativo se habla de un papel importante de la inteligencia emocional, de la educación de las emociones, de la equidad, de la honestidad, del combate a la corrupción. Se aspira a que paulatinamente el nuevo proyecto educativo también esté formando los recursos humanos que desde ya estén enfrentando de otra manera los problemas históricos que nos aquejan como sociedad. La escuela nueva mexicana es la escuela que habremos de construir todos, el horizonte al que nos querramos dirigir. Pues bueno, amigas y amigos, con esto cerramos la transmisión del día de hoy. Vamos a leer algunos de los comentarios que aparecieron a propósito. Ángeles Dávalos nos dice: puedo expresar que percibo en las escuelas un ambiente con mayor confianza, certeza, tranquilidad y hasta contento. Yo lo expresaba, por ejemplo, en la semana pasada cuando nos presentaron lo que trabajaron en las escuelas de educación básica. Por un lado, agradezco un secretario de educación cercano, un secretario de educación que le habla de frente a los maestros, que por lo pronto parece que pretende estar en contacto permanente, un secretario de educación que revaloriza en el discurso y en la práctica la figura, el papel del maestro, y por otro lado un escenario en política educativa que busca una mayor participación de los actores, decíamos, históricamente marginados de la educación, los maestros, los padres de familia y los alumnos. Quizás solo es mi percepción, dice Ángeles Dávalos, pues por lo menos en lo que vivimos, decíamos ahí en la Nacional de Educadoras, los comentarios de los formadores que participamos iban en ese sentido, de esperanza, de gusto, de expectativas, de motivación,
de ganas de empezar a trabajar en este nuevo proyecto. Moni Tusi Jackson dice: considero que es bueno partir de esas torpezas, entre comillas, referidas a las decisiones del gobierno anterior, para valorar de manera efectiva hacia dónde vamos y qué se quiere lograr. Aún no me inserto al taller de capacitación, estamos en espera de la llamada de la coordinación, pero el acercamiento que he tenido ha sido por parte de mi hermana, que me comparte lo que han estado socializando en su jardín. Todo suena hasta ahorita muy esperanzador y efectivamente el tiempo y la experiencia dará resultados, y sobre todo el trabajo que hagamos juntos. Debemos de pasar de espectadores a protagonistas, de criticones a críticos propositivos. Esta es la tarea que tenemos en materia educativa y en general en una sociedad como la mexicana. Necesitamos una sociedad cada vez más activa, más crítica, participativa y sobre todo propositiva. Nayeli García Castro nos dice: las adecuaciones ahora son ajustes razonables, y esto con la intención de reconocer las necesidades de los alumnos y brindarle a cada uno lo que requiere. Moni Tusi Jackson: de acuerdo a la nueva escuela mexicana, es tarea de todos. Así es, amigas y amigos. Bueno, pues vamos a cerrar, por supuesto, como de costumbre, con el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso. El 14 de agosto se decía en la conferencia matutina: nada de derroche, nada de lujos, austeridad republicana. Esto en relación pues a lo que ha sido una serie de críticas al proceder del actual gobierno. Austeridad republicana significa recorte en los de arriba, recorte al gobierno, recorte en gastos superfluos y recorte al copete de corrupción. Eso significa la austeridad republicana. El 15 de agosto se dijo: quien se tiene que apretar el cinturón es el gobierno. No más recortes en los sectores importantes, ni tampoco saqueo y corrupción en los sectores más importantes del gobierno, dirigidos a los sectores más vulnerables de la población. ¿Verdad, Rosario Robles? ¿Verdad, anterior Cedesol? ¿Verdad, gobiernos anteriores? Bueno, el 15 de agosto también se dio el banderazo de salida a la etapa final de los libros de texto gratuitos en el Aeropuerto Militar de Santa Lucía. Finalmente se cumplió con la meta, se entregaron los libros de texto a todas las escuelas públicas del país, con la participación activa del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina. Y ahí el presidente de la República, en el Aeropuerto Militar de Santa Lucía, dio el banderazo a los últimos aviones que llevaron a las escuelas del país los libros de texto para que todos los niños inicien con los nuevos materiales de estudio. El 15 de agosto, dijo el presidente, asistí al Deportivo de la Alianza de Tranviarios para felicitar al equipo de la Secretaría de Marina, que ganó la serie final de béisbol amateur en la Ciudad de México. El 15 de agosto se reunió con empresas encargadas de construir la refinería de Dos Bocas. Fueron ganadoras en la licitación que realizó Pemex. Hay un compromiso de ética por parte de KBR, Samsung e ICA Fluor para realizar este importante proyecto en tiempo y forma de manera exitosa. Pues ya están las empresas, ya habrán de iniciar las obras, amigas y amigos. Recuerden que este proyecto es uno también de los más importantes del actual gobierno, porque está orientado a garantizar la autonomía energética y con ello eventualmente bajar el costo de los combustibles. El 16 de agosto se decía en la conferencia de prensa: no solo hay que conocer la realidad, hay que transformarla. Y esto es muy importante. Tenemos que pasar, decíamos, de una sociedad que conoce los problemas a una sociedad que se aboca articulando esfuerzos en conjunto para resolverlos de manera conjunta, de manera participativa, propositiva, también con el gobierno. El 16 de agosto también se decía: desde Huautla, tierra de María Sabina y región mazateca de los hermanos Flores Magón, se realizaban las giras de trabajo del presidente. El 17 de agosto en Oaxaca decía: hay 570 municipios, cada uno con gente buena, trabajadora y orgullosa de sus espléndidas culturas, además con pueblos naturalmente bellos. Esto en el marco de las giras de trabajo en fines de semana que realiza el presidente. El 18 de agosto se decía: ¿a poco no es más sano, nutritivo y barato el pozol, el tascalate, el chilate y el tejate
que los refrescos, esto en alusión a bebidas típicas de las regiones de nuestro país, en contraste con el consumo de refresco que lamentablemente está tan difundido en la población. Con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y los directores del Seguro ISSSTE, visitamos 4 hospitales del IMSS Bienestar. Y bueno, el día 19 de agosto se decía en la conferencia de prensa: somos partidarios de la fraternidad universal, de la justicia sin fronteras. El 19 de agosto también se recibió y tomó las credenciales de los embajadores de Uruguay, Venezuela, Costa Rica, y también de repúblicas de Finlandia, India y Marruecos. Las cartas credenciales fueron presentadas al presidente de la República de estos nuevos embajadores, y el día de hoy se decía en la conferencia de prensa: existe una opinión pública dispuesta a no permitir ninguna ilegalidad, ningún atropello. Pues bueno, amigas y amigos, con esto cerramos la transmisión del día de hoy, no sin antes recomendar la lectura del día de hoy. En los últimos días hemos dado cuenta pues de una campaña sistemática de fake news en contra del actual gobierno, tratando de sembrar incertidumbre. Pues aquí les recomendamos un artículo publicado en la revista Nueva Sociedad número 269 en el mes de mayo-junio del 2017. Este artículo está firmado por la investigadora Nuria Fernández García, quien es doctora en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora postdoctoral en el Departamento de Periodismo y de Ciencias de la Comunicación de esta universidad. Vamos a dejarles el link del artículo para que lo puedan leer en el post de los comentarios de este video. Dice: fake news, una oportunidad para la alfabetización mediática. Interesante planteamiento. Aprovechemos las fake news para poner en juego nuestras habilidades digitales, informacionales, nuestras habilidades para la búsqueda de información. Dice un fragmento del artículo: las noticias falsas son un fenómeno nuevo, no son un fenómeno nuevo, pero sí lo es la amplitud con que pueden reproducirse en las redes sociales. Cuando hoy en varios idiomas se habla de fake news, se da cuenta de ese fenómeno, la pérdida de centralidad de la fuente y la posibilidad de viralización, otro término de época, disminuyen a menudo el interés por la veracidad de la noticia y las capacidades críticas de lectura para identificar lo falso. En la medida en que grandes proporciones de la población se informan en las redes, estas cuestiones tienen consecuencias políticas muy directas, como se ha visto y se seguirá viendo seguramente en los sucesos recientes del mundo contemporáneo. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Fake news, una oportunidad para la alfabetización mediática, la recomendación de lectura del día de hoy y también la recomendación de una herramienta que ya está disponible en el portal de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, verificado Notimex. Aquí vamos a encontrar una serie de artículos y también de noticias que han sido verificadas por este portal Notimex como noticias falsas. Por ejemplo, la última que se identificó fue la noticia que decía: falso que Secretaría de la Función Pública tenga sueldo, Secretaría de la Función Pública, tenga sueldo de investigador en la UNAM. Falso la imagen de Andrés Manuel López Obrador en los libros de texto, que fue otra noticia que se difundió. Falsa. Bueno, aquí vamos a dejarles también el post de los comentarios de este video, el enlace a la herramienta verificado de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano. Buenas noches, Pedro Palma, que se incorpora al final de la transmisión. Bienvenido. Pues te invitamos a que nos acompañes en la reproducción del video, tanto en Facebook como en el canal de YouTube. Vamos a enviar, aquí ya se nos iban los saludos. Vamos a enviar los saludos a quienes nos regalaron el amable favor de su presencia: Banner Retana Vaz, Ángeles Dávalos, saludos, José Luis Contreras, Itzel Santos, saludos, Miri NCR, Monitus y Jackson, saludos también, Norma Edith, Esme Bellatrix,
Luna, saludos. ¿Quién más por aquí? Rebe Sainz, saludos. Ángeles Dávalos, Mari Price, saludos. Franquita Franco, saludos también. Itzel CG, Eli Torres, muchos saludos y gracias por acompañarnos. Ale Santos, Moni Martínez, Nat MBS, Meli Alcántara, saludos. Rose Martínez, Yasmín Flores, también muchos saludos. Ivonne Porras, Carla Rodríguez, saludos. Maestra Raquel Bárcena, saludos. Luz Arendi Alcántara, Rose Martínez, Ángeles Dávalos, María Fernanda, Nayeli Castro, saludos. Patricia Guzmán, Rulo Cerati Robles, saludos. Luis Ramsés, saludos. Ceci Caballero, Alinka Ponte, Ángeles Dávalos, Moni Tusi Jackson, saludos. Nayeli García Castro y Pedro Palma, pues muchos saludos a todas y a todos quienes nos regalaron como siempre el amable favor de su presencia. Me despido de ustedes, les recuerdo a final de este mes vamos a tener el contenido Ciberterritorio Bohemio. Acompáñennos el viernes último de este mes con una invitada muy especial. El próximo lunes nuevamente Ciberterritorio Socioemocional con Ángeles Dávalos a las 9 de la noche y nosotros nos volvemos a ver el próximo martes a las 10 de la noche en Ciberterritorio Informativo. Mi nombre es Manuel López Sainz. Hoy 20 de agosto del 2019, esto fue la transmisión número 50 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para la producción, el consumo y producción de contenido inteligente en la red, en este caso contenido informativo. Y bueno, les invitamos también a suscribirse a nuestro canal en YouTube, hashtag Ciberterritorio Informativo, suscríbanse, compartan los videos, denle like para que poco a poco lleguen a más y más personas. Nos dice Ángeles Dávalos, ya para terminar, felicita a las ganadoras de Pata de Perros y felicidades a quienes adivinaron dónde nos encontrábamos en los promocionales también de ya un nuevo contenido que vamos a empezar a realizar, que es el contenido Ciberterritorio Pata de Perro, un espacio por la promoción de los rincones mágicos, la cultura, las tradiciones de nuestro querido y maravilloso país que es México. Pues muy buenas noches, gracias a su presencia y hasta la próxima.